En materia de residuos sólidos elaboramos proyectos para brindar soluciones a las demandas de la población. Entonces nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Para esto calculamos primero la demanda, ¿no? Que es la demanda de recolección de residuos sólidos, que es igual o idéntica a la demanda de disposición final de residuos sólidos, y en base a eso calculamos la oferta en primer lugar de lo que es disposición final de residuos sólidos, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio, porque si ofrecemos mucho servicio, eso es caro, es costoso para el Estado y también para que la gente, el municipio que corresponda al mantenimiento del servicio, y si ofertamos muy poco, la demanda va a ser más grande y simplemente no se va a cubrir el servicio, ¿no? Con este objetivo de calcular la oferta y la demanda y para tener una correcta gestión integral de residuos sólidos, presentamos un ejemplo que es el mejoramiento y ampliación de servicio para un par de ciudades, ¿no? Ciudad 1 y Ciudad 2 le hemos denominado para no personalizar, ¿no? De alguna provincia ubicada en Lima. Entonces tenemos los parámetros para el cálculo, ¿no? Pero el primer parámetro es la tasa de crecimiento del GPC domiciliario, de la generación per cápita domiciliaria, ¿no? El segundo, los otros parámetros son la tasa de crecimiento de la población. Entonces, ¿cómo calculo la tasa de crecimiento de la población? Entonces yo primero me fijo en el 2007, 2017, en los censos INEI, tengo dos cantidades, luego tanto para ciudad 1 como para ciudad 2, y la tasa de crecimiento me refleja el cómo ha evolucionado la población desde el año 2007 al 2017, ¿no? Entonces yo tengo, hago mis cálculos, que es la diferencia de las dos poblaciones entre 10, y eso dividido entre la población de 2007, y tengo para que la ciudad 1 crece 2.99% en población anual y la ciudad crece 2.09% en población anual, ¿no? Además de eso, el otro parámetro importante que también está resaltado en amarillo es el GPC domiciliario. El GPC domiciliario en kilogramos por habitante por día del año 2017 viene del estudio de caracterización, y este es un documento útil para estos fines, ¿no? Bien, con este fin calculamos la población urbana, que básicamente es la población urbana atendida, ¿no? La población urbana, tal como apreciamos en el gráfico, siempre es mayoritaria, salvo algunos distritos muy rurales, y la población urbana atendida, que acá vemos como 15.915, la diferencia entre la población total y la población rural. Hacemos este mismo cálculo tanto para la ciudad 1 como para la ciudad 2, ¿no? Luego de eso, eh, para la población urbana atendida hacemos la proyección hacia el año 10 del proyecto, ¿no? El año 0 del proyecto equivale al año 2019, que está resaltado en amarillo, tanto para todo es válido, es el año 0. El año 1 es el 2020, donde se ejecuta el proyecto hasta el año 2010, ¿no? Entonces, ¿por qué comenzamos el año 2017? Que está puesto como año menos 2, es porque la población del censo la tenemos para el año 2017, ¿no? Tanto en Ciudad 1 como en Ciudad 2 tenemos que la población urbana atendida en Ciudad 1 15.915 y 99.377. Vamos a hacerlo evolucionar. ¿Cómo la hacemos evolucionar? Con la fórmula cantidad final es igual a cantidad inicial por 1 más tasa de crecimiento elevado a la n, ¿no? La tasa de crecimiento es la que hemos visto en la lámina anterior, y n es la diferencia entre el año actual y el año base. ¿Cuál es el año base? Es el año 2017, ¿no? El año del censo, ¿no? Pues si estamos en el 2020 será 20 menos 3, 20 menos 17, 3, entonces es una cantidad final por inicial por 1 más tasa de crecimiento al cubo, ¿no? Y hacemos este cálculo mediante aprovechando la potencia de la hoja de cálculo hasta tener la población tanto para ciudad 1 como para ciudad 2 para hasta el año 10, ¿no? Como se ve en el gráfico, y la población total pues será la suma de las dos, ¿no? De igual manera el GPC domiciliario, el cual teníamos, recuerdan, para el año 2017, lo hacemos evolucionar con la fórmula, ¿no? Cantidad final es igual a cantidad inicial por 1 más R elevado a la n, que es el número de años transcurridos entre el año que se desea calcular y el año 2017, ¿no? En este caso del GPC, R es constante y es igual al 1%, ¿no? Se hace evolucionar todo hasta el año 10, ¿no? Solamente en el caso, si vemos el segundo cuadro, solamente en el caso que el GPC, el estudio de caracterización, no haya sido hecho el 2017, se hace avanzar hasta el 2017 para arrancar de ahí el cálculo. Bien, luego tenemos, cuando ya tenemos la población del año 1 al 10 y el GPC del año 1 al 10, calculamos los residuos sólidos domiciliarios, ¿no? Los domiciliarios, RS de residuos sólidos domiciliarios, que es básicamente la multiplicación de la población en el año X, ¿no? En el año 2017, 2018, por el GPC correspondiente de ese año, ¿no? Población del año tal por el GPC de ese año, ¿no? Entonces hacemos multiplicación 1 a 1, recordemos que tenemos
prácticamente 13 casilleros, desde el año -2, -1, 0 hasta el año 10, y hacemos la multiplicación uno por uno y obtenemos las toneladas de residuos sólidos por día, ¿no? ¿Por qué toneladas? O sea, ¿por qué vivimos entre 1000? Porque son toneladas, ¿no? Porque el GPC es por kilos. Entonces, como el GPC es por kilo, para pasar la tonelada, dividimos entre 1000. Y tenemos que para el año 0 del año 2019 tengo 10.16 toneladas en la ciudad 1 y 67.61 en ciudad 2, y así sucesivamente calculo los residuos sólidos domiciliarios, ¿no? En base a tener mi residuo sólido domiciliario, que en este cuadro que estamos viendo sería la columna A, yo calculo, y ustedes ven marcado el resaltador del año 2024. ¿Por qué? Porque es el año 5, contando del 2020, y calculo la resolución, la generación de domiciliarios por día, ¿no? Que es básicamente un arrastre del anterior. En base a este arrastre anterior, ustedes pueden preguntarse por qué faltan los no domiciliarios, ¿no? Los de colegios, de institutos, de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, según el plan RES, la generación de residuos no domiciliarios es aproximadamente, acuérdense que estamos en la fase de diseño, dimensionamiento básico, el 26% de los domiciliarios, ¿no? Entonces, la segunda columna básicamente es el domiciliario, que es A por 0.26, y obtengo la columna A por 0.26, todos los valores que se ven allí. Luego necesito la generación por año, ¿no? Y la generación por año es la columna B, es la columna A por 1.26 por 365, ¿no? Que equivale a sumar los dos y multiplicarlo por 365, los anteriores, ¿no? A más A por 0.26 es A por 1.26, y tenemos la generación en toneladas por año para todos los años del proyecto, incluso desde el año base -2, que es el año 2017, hasta el año 2029, que es el año 10. Acá observamos que la generación yo la tengo en toneladas y es importante, pero yo voy a ofertar una celda, y la celda es excavada en terreno, y cuando yo excavo en terreno yo no excavo toneladas, excavo dimensiones de volumen, ¿no? 10 metros por 10 metros son 100 metros, por 2 de profundidad 200 metros cúbicos. Entonces yo lo que necesito es pasar las toneladas por año a metros cúbicos por año. ¿Cómo hago esto? Utilizo el factor de densidad de los residuos compactados, ¿no? Los residuos compactados por el compactador, camión compactador, valga la redundancia, es 0.60. Cuando yo los paso al relleno, normalmente les aplico cargador frontal o retroexcavadora, motoniveladora, lo que fuera, y entonces estimamos 0.80. Entonces la columna C es los residuos que eran peso entre la densidad, y yo tengo que la columna C ya se expresa en volumen, metros cúbicos por año, y tengo calculado todos los datos, ¿no? De 41.000 para el 2017 hasta 61.445 para el 2029. Adicionalmente a eso, como estamos en un tema técnico, nosotros vamos a coberturar, es decir, vamos a tapar con una capa ese material. Esa capa se estima ser el 25%, igual en volumen, ¿no? Entonces la columna D es igual a la columna C por 0.25, ¿no? Entonces multiplicamos 41.961 por 0.25, da 10.490. Luego sumamos en la columna E sumamos C y D, y tengo el volumen total demandado por año, ¿no? El volumen total demandado por año, si ustedes se fijan, para el año 2019, 55.888. Eso significa que para el año 2019, teóricamente, estas ciudades 1 y 2 en su proyecto van a demandar 55.888 metros cúbicos de volumen para disposición final, ¿no? Entonces el proyecto se empieza a ejecutar el año 2020, donde ustedes pueden ver la cifra 57.691, ¿no? El año 2021 117.000, que es la acumulación, y así voy acumulando hasta el año 5, que es el año 2024. ¿Por qué acumulo hasta el año 5? Porque de acuerdo a las normas y procedimientos de los proyectos, yo voy a hacer una oferta, una celda, un relleno sanitario para lo generado hasta el año 5, que es de 307.691, donde voy a hacer una reinversión, ¿no? Entonces sigo acumulando y tengo igual el acumulado hasta el año 10, pero nuestra demanda de disposición final en este momento es 307.690, ¿no? Para una disposición final de 307.000 metros yo voy a necesitar un área, cualesquiera que fuera es un área, ¿no? Entonces si ustedes ven, el área va a depender de la altura que tenga el relleno sanitario. En este caso yo puedo proponer un relleno sanitario de 10 metros de altura, cuyo detalle vamos a ver después, es materia de ingeniería. Me va a demandar 4 hectáreas, ¿no? Es decir,
aproximadamente lo que sería 4 cuadras en ciudad, ¿no? Y si yo me atrevo a hacer hasta 16 metros de altura, que tiene sus particularidades técnicas, y voy a tener 2.50 hectáreas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que estamos hablando en hectáreas, es obvio que esta cifra ha sido dividida entre 10.000, pero adicionalmente hemos multiplicado por 1.30. ¿Por qué? ¿Por qué 30% más? Porque hay servicios conexos como balanza, caseta de vigilancia, etcétera, ¿no? Es un poco la razón. Ahora, la oferta, ¿no? Si bien es cierto, yo he calculado la demanda 307.691, ahora me toca calcular la oferta, es decir, cuánto voy a ofertar de disposición final, ¿no? Esa parte es muy importante. Entonces yo tengo las técnicas tanto de trinchera como de plataforma. En base a un ensayo-error, básicamente es un ensayo-error, una trinchera es un paraleloide que tiene secciones transversales tipo trapecio. En este caso yo estimo una de 160 por 160 metros, una trinchera relativamente grande, que de acuerdo a la fórmula del prismoide, perdón, es un prismoide, me va a generar 136.968 metros, ¿no? Entonces, ¿me alcanza? No me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? Encima de la trinchera, ¿no? Yo voy a generar plataformas. ¿Qué es una plataforma? Es como un prismoide, parece una trinchera, pero en sentido inverso, ¿no? En donde la base más grande está abajo. Entonces calculo una plataforma de 160 por 160 que me da 87.000, una de 136 por 136 que me da 61.000, una de 112 por 112 que me da 40.000, ¿no? Entonces en plataformas tengo 189.000 metros. Entonces si tengo un volumen total en trinchera de 136.000 y en plataforma de 189.000, tengo que el total de la oferta que estoy calculando, ¿no? Para este proyecto para el año 5 el proyecto es 326.664, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Afirmo que la oferta, lo que estoy ofreciendo en disposición final es superior a la demanda, y con eso puede estarse cumplido el tema del proyecto en equilibrando oferta-demanda en residuos sólidos. ¿Por qué más? Porque siempre tengo que tener una tolerancia, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos que calcular los lixiviados. Los lixiviados son un subproducto debido a la humedad, debido a lluvia, debido al deterioro orgánico que tiene la materia orgánica, que en promedio tiene un 50% perdón, los residuos tienen un 50% de materia orgánica, esa materia orgánica tiene humedad, siempre tiene humedad, ¿no? Por la compresión que ejerce el mismo peso del residuo por la compactación, entonces siempre se producen lixiviados, que son líquidos muy contaminados, los cuales necesitamos calcular. ¿Para qué los calculamos? Para verterlos en una poza, ¿no? En unos planos o ingeniería de detalle que se ve después. Lo primero que tenemos que hacer es el dimensionamiento básico de la poza de lixiviados, ¿no? Entonces nosotros decimos que si el área de celda tiene 25.600 metros, es decir, 160 por 160, y hay una precipitación media anual de 150 mililitros en la zona de provincia de Lima, eso se ve en información del CENAMI. Usamos una fórmula llamada fórmula suiza, que utiliza los segundos, un factor de compresibilidad, que la elegimos como punto 25, y calculamos un caudal con una fórmula que vamos a ver después, de que es 0.030 litros por segundo o 2.63 metros cúbicos por día. Si tenemos 2.63 metros cúbicos por día, ya podemos calcular una poza, ¿no? En este caso hemos calculado una poza de 16 por 8, que también es un paraleloide que va a tener recubrimiento de geotextil, de geotextil, y en donde yo tengo un volumen de poza 188, ¿no? Entonces digo o afirmo que se va a llenar en 72 días. ¿No? ¿Para qué me sirve este tiempo máximo de llenado? Es el tiempo de recirculación, porque la tecnología que vamos a usar es recirculación. Entonces yo tengo hasta 2 meses para recircular, significa que tengo que recircular básicamente un mes, ¿no? Luego tenemos un par de fórmulas acá, que es justamente el volumen del paraleloide. Que quede claro que vamos a remitirle como literatura para el participante el documento del cual está el paraleloide. Por ejemplo, acá tengo un cálculo detallado: 160 por 160, por la base menor 142 por 142, y la altura es 6, ¿no? Con talud 1.5, que es la pendiente, ¿no? Y la fórmula de volumen es un tercio de la altura por A por B por C por D, por la raíz de A por B por C por D, ¿no? Y para lo que es lo lixiviado, tengo el método suizo, que permite estimar rápidamente el lixiviado, ¿no? Que el caudal medio en litros por segundo es 1 sobre T, que es el número de segundos por año, por la precipitación media anual, que era 150, por el área, que es 160 por 160, por el factor K, que es un coeficiente, ¿no? Entonces con esto calculo el lixiviado. Esto es todo por ahora.